El relieve de España y de Europa. Vamos a repasar uno de los temas que vimos al principio en Ciencias Sociales, que es el relieve de España y Europa, y también vamos a ampliar algunos conceptos. El relieve. El relieve está constituido por las distintas elevaciones y depresiones existentes en la superficie de la Tierra. Pero, ¿qué ciencia es la que estudia el relieve? Pues esa ciencia es la geografía. Estudia y describe la superficie de la Tierra en su aspecto físico o como lugar habitado por la humanidad. Recordad que los mapas que estudiamos en este tema y que veremos al final en las diapositivas se llaman, por eso, mapas físicos, porque estudian el relieve. Los geógrafos son las personas que se encargan de estudiar la geografía. Y para la descripción de la superficie de la Tierra emplean un instrumento esencial, que son los mapas. La localización geográfica. Localizar un lugar es saber dónde está en la superficie de la Tierra. Para ello, los geógrafos se valen de unas líneas imaginarias, y repito que son imaginarias, es decir, no existen en la realidad. Se utilizan solamente para poder localizar con facilidad un lugar. Estas líneas son los paralelos y los meridianos. Vamos a ver qué son cada una de ellas. Los paralelos son circunferencias imaginarias que rodean la Tierra. Aquí tenemos el paralelo más importante, que es el ecuador, y que divide la Tierra en dos mitades, el hemisferio norte y el hemisferio sur. Paralelas al ecuador hay otras líneas imaginarias, como son el trópico de Cáncer, que se encuentra en el hemisferio norte, o el trópico de Capricornio, que se encuentra en el hemisferio sur. Los meridianos. Los meridianos son también líneas imaginarias, pero esta vez cruzan la Tierra desde el polo norte hasta el polo sur. Hay un meridiano que es el más importante y que se llama meridiano cero, también llamado meridiano de Greenwich, porque pasa por esta ciudad del Reino Unido. El mundo y sus continentes. Los mapas del mundo representan en el plano la totalidad de la superficie de la Tierra. Y así nos encontramos con los continentes y los océanos que rodean estos continentes. Entre los continentes están Asia, África, América, Oceanía, la Antártida y Europa. Y los océanos son el Océano Pacífico, el Océano Atlántico, el Índico, el Océano Glacial Ártico y el Océano Glacial Antártico. Vamos a ver en el mapa dónde están situados cada uno de ellos. En cuanto a los continentes, aquí tenemos el mapa de todos los continentes y tenemos aquí, de verde, América. América es un continente que se extiende casi desde el polo norte hasta el polo sur y que se divide en tres zonas: América del Norte, América Central y América del Sur. Asia. Asia es el continente más grande, porque además de esta zona está formado por numerosas islas. Oceanía. Oceanía, en cambio, es el continente más pequeño y está formado también por multitud de islas que hay a su alrededor. África. África es este continente amarillo y está situado casi todo entre los trópicos. Europa. Como veis, Europa es un continente también muy pequeño. En él está situado España y en uno de los temas de ciencias sociales último estudiamos Europa en su aspecto político, porque como recordáis el 9 de mayo se celebró el Día de la Unión Europea y por eso en ese tema estudiamos los países de la Unión Europea. La Antártida es este continente azul y es un continente helado. Y los océanos que están rodeados a todos los continentes son
el Océano Pacífico, que es el mayor de todos y está entre América, Asia y Oceanía. El Océano Atlántico está situado entre América, Europa y África. El Océano Índico se sitúa entre África, Asia y Oceanía. Y el Océano Glacial, que tenemos el Océano Glacial Ártico y el Océano Glacial Antártico. Recordar que océano se escribe con tilde. Y después de recordar y ampliar estos conceptos, vamos a centrarnos ahora en el relieve. El relieve, como decíamos al principio, está constituido por las distintas elevaciones y depresiones que existen en la superficie de la Tierra. Las unidades del relieve son distintas tanto si hablamos del relieve terrestre como si hablamos del relieve costero. Vamos a ver qué es cada una de ellas. Este es un dibujo de algunas de las formas de relieve costero que vamos a repasar y a ver lo que eran cada una de ellas. Las montañas. Las montañas son grandes elevaciones del terreno, por lo general superiores a 600 metros. Cuando las montañas tienen poca altitud y la cima es redondeada, se llaman colinas. ¿Veis? Aquí vemos una representación de ella. Las sierras son un conjunto de montañas alineadas. Las cordilleras o sistemas montañosos son conjuntos de sierras de gran altura y extensión. Las mesetas son superficies casi planas, semejantes a las llanuras, pero de más altura. ¿Veis? Aquí tenemos la llanura y aquí la meseta. Y se diferencian en que la meseta tiene más altura que la llanura, que por lo general no supera los 200 metros. Los valles son también llanuras alargadas, pero que están situadas entre montañas y recorridas por ríos. Y las depresiones. Las depresiones son hundimientos en la tierra, es decir, son extensiones de terreno más bajas que las tierras que hay alrededor. En España tenemos dos grandes depresiones: la depresión del Ebro y la depresión del Guadalquivir. Y luego en las montañas podríamos diferenciar tres zonas: la cima, la ladera y el pie, que es la parte más baja. Vamos a ver ahora algunas de las formas del relieve costero. La costa es la parte de la tierra que está más cercana al mar. Entre las primeras, las más importantes formas del relieve nos encontramos con el cabo, que es un saliente de tierra que penetra en el mar. El golfo, que es justo lo contrario, es un entrante en la tierra, un entrante del mar en la tierra. Si la extensión es pequeña, recibe el nombre de bahía, es decir, una bahía sería un golfo con una extensión pequeña. Una península es una porción grande de tierra rodeada de agua por todas partes menos por una. A esta parte se le llama istmo. España junto a Portugal forman una península ibérica, porque si os dais cuenta está rodeada de agua por todas partes menos por una, que serían los Pirineos y que nos unen con Europa. Una isla. Una isla es una porción de tierra rodeada completamente de agua. Cuando hay un conjunto de islas que están todas juntas, se forma lo que se llama un archipiélago. Un acantilado. Un acantilado es una costa montañosa y alta que cae al mar de forma vertical. Una playa. Es una zona de costa llana formada por arena o piedras finas que se adentra en el mar desde poca altitud. Una albufera. Es una laguna salada situada en la orilla del mar y que se comunica con él. Por eso tiene el agua salada. Una ría. Se forma cuando el agua del mar penetra en la calle que ha formado un río en su desembocadura. Es decir, cuando un río desemboca, forma una calle.
y cuando el agua del mar penetra en esta calle se forma lo que se llama una ría. Un delta es una multitud de pequeñas islas separadas por los brazos en los que se divide un río en su desembocadura. Después de ver todas estas formas del relieve, vamos a ver el mapa físico de España. Recordad que es mapa físico porque estudiamos las formas del relieve, y vamos a recordar las formas más importantes que ya habíamos estudiado. Empezamos por las cordilleras. Tenemos aquí la cordillera Cantábrica, el macizo Galaico y los montes de León. En todos ellos hay montañas importantes y de gran altura. Aquí tenemos los Pirineos, donde estaba el monte Aneto, y los montes vascos. Aquí en Cataluña, recorriendo toda la costa, está el sistema costero catalán, el sistema ibérico, y ya en el centro, y dividiendo la península en dos partes, está el sistema central. El sistema central dividía la meseta, que era una llanura que está en el centro de la península y ocupando gran parte de ella, y que, como decía, está dividida por el sistema central en dos partes: la submeseta norte y la submeseta sur. Bajo el sistema central tenemos los montes de Toledo, y un poco más abajo está Sierra Morena y los sistemas béticos. Además de esta gran meseta que está en el centro de la península, dividida por el sistema central, teníamos dos grandes depresiones: la depresión del Ebro y la depresión del Guadalquivir, recorrida por esos ríos. En cuanto al relieve costero, empezando por aquí, tenemos el Golfo de Vizcaya, el Cabo de Ajo, el Cabo de Peñas, Estaca de Bares, el Cabo Ortegal, el Cabo de Finisterre, que en la antigüedad se pensaba que una vez que se llegaba aquí era el fin de la tierra, de ahí su nombre, Finisterre, fin de la tierra. Y ya en Andalucía nos encontramos con el Golfo de Cádiz, el Estrecho de Gibraltar, que separa España de África, y aquí en África tenemos las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, el Golfo de Almería, el Cabo de Palos, el Golfo de Valencia, el Cabo de Tortosa y los dos archipiélagos importantes de España, que son las Islas Baleares y las Islas Canarias. La situación de las Islas Canarias se ve muy bien en este mapa y vemos cómo están situadas prácticamente en África. Y nos adentramos ya en el mapa de Europa, el mapa físico de Europa. Vamos a empezar por señalar las cordilleras importantes y nos vamos a centrar en España y estas cordilleras que hemos señalado: los Pirineos, los sistemas béticos, la cordillera Cantábrica y el sistema central, que estaba en el centro. Adentrándonos en Europa, tenemos el Gran Macizo Central, los Alpes, los Apeninos, los Balcanes, los Cárpatos, el Cáucaso, los montes Urales, que nos separan a Europa de Asia, los montes escandinavos y la gran llanura europea, que se extiende durante una buena parte del centro de Europa, la llanura de la Europa central y la llanura húngara. Rodeando a Europa tenemos el océano glacial ártico, el océano Atlántico y otros mares importantes como son el mar Mediterráneo, que se extiende por toda esta zona, el mar Tirreno, el mar Jónico, el mar Adriático, el mar Negro
Y ya en el norte, el mar de Barents, el mar Báltico, el mar del norte y el mar de Noruega. Tenemos una península importante, que es la península ibérica de la que antes hemos hablado, y la península escandinava. Y también tenemos algunos golfos como parte del relieve costero, como son el Golfo de Bosnia, por ejemplo, el Golfo de León y el Golfo de Génova.